Dios bendiga a todos y cada uno de los hermanos en el día de hoy. Que el Dios de la gloria añada paz y bendición a cada uno de ustedes. Enviamos este video a TV Luz en la ciudad de Lima, Perú. Compartir con ustedes una enseñanza de la palabra del Señor relacionada con el trabajo ministerial, la labor ministerial, por supuesto, de aquellas personas a quienes Dios ha llamado para esta función, para este sagrado oficio. Y quiero considerar un momento la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3 y en el versículo 13 y el versículo 14. Y quiero tomar este pasaje porque este es el punto de partida para aquellos que son llamados por Dios, para aquellos que consideran que en su vida hay un llamado de parte de Dios para ser personas que sirvan en el ministerio para desarrollar una labor ministerial. Dice el versículo 13, refiriéndose al Señor Jesús, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Una de las virtudes y de las grandes bendiciones de el ministerio y de la labor ministerial es que a aquellos que van a servir son quienes han sido llamados por el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban dispersas y eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, al ver las multitudes y al tener compasión de ellas, el Señor le dijo a los discípulos que rogaran al Señor de la mies para que Él enviara obreros a su mies. Al considerar la Biblia, encontramos que Dios hace diferentes llamados al ser humano. De hecho, el primer llamado que Dios hace al hombre, al ser humano, es el llamado a la salvación. Ese es un llamado que se extiende a toda la raza humana sin excepción. El ser humano es llamado a la salvación. A todos los sedientos, dice la Biblia. Y también el Señor Jesús dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ese es un llamado para todo tipo de personas. No hay excepción. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a ese llamado. Es un llamado para todos los seres humanos. Y luego hay un segundo llamado. Pero este segundo llamado es para aquellos que aceptan el llamado a la salvación. Y ese es el llamado a la consagración. Hay una cantidad de personas que oyen e incluso que en algún momento de su vida aceptan el llamado a la salvación. Pero ahora hay un segundo llamado. Es el llamado a la consagración. Es el llamado a dedicar sus vidas al Señor Jesucristo. Como dice el profeta Isaías: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he llamado, los he escogido y los he hecho. De tal manera que dentro del grupo de personas que aceptan el llamado a la salvación, ahora Dios les hace un llamado a la consagración, es decir, a dedicar sus vidas a Dios, a dedicar sus vidas por entero al Señor, a dejar de ser
sencillamente un creyente para convertirse en un discípulo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice la Biblia que le dijo el Señor a los judíos que habían creído en Él. Judíos que habían creído en Él. El Señor les dijo: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el grupo de personas que habían sido salvas, el Señor Jesús les hizo un llamado para ser discípulos, un llamado a la consagración. Ahora, dentro de ese grupo que recibe, que oye, que escucha el llamado a la consagración, a ese grupo le hace el Señor un llamado más, y es el llamado al servicio, es el llamado al ministerio, es el llamado a la obra, es el llamado a servir. Claro, todos los creyentes, sin excepción, somos llamados a servir, pero aquí estamos hablando del servicio ministerial, de la labor ministerial. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí en Marcos. Note que había varios grupos que seguían al Señor. Había un grupo que sencillamente se llama la multitud, de los cuales no sabemos mucho. Sabemos que eran una multitud, que en algunas ocasiones tal vez esa multitud era mayor y en otras ocasiones menor. Había un grupo más que seguía al Señor, y era el grupo de los 70. Ese grupo fue enviado a predicar, y ese grupo trajo noticias al Señor. Pero hay un tercer grupo, que es el grupo más cercano, es el grupo de los 12. Y San Marcos dice en el capítulo 3, versículo 13, que subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y es allí donde comienza la labor ministerial. La labor ministerial no comienza en lo que una persona pueda hacer para el Señor. La labor ministerial comienza en el llamado que el Señor le hace a una persona. Ahora, ahí en San Marcos dice que llamó así, no llamó a determinado grupo o para determinada organización, lo llamó para él. Porque cuando Dios llama a alguien, lo primero que debemos entender es que Dios nos llama para Él. El Señor nos llama para Él. Allá en el monte Horeb, cuando Moisés vio la zarza, también Moisés oyó la voz del Señor que le decía que se acercara, que quitara el calzado de sus pies, pero que se acercara. Y en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, el relato que Moisés hace es maravilloso. Es el momento cuando Moisés recuerda, recapitula la ley para el pueblo, pero también recuerda lo que sucedió en el Sinaí. Allá en Horeb, Dios le llamó a Moisés para que se acercara a él, para que fuera donde él, para que tuviese una relación con él. Ahora, allí en el Sinaí, Dios le dice al pueblo que suban al monte. El pueblo no quiere subir. Y entonces Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel en el capítulo 5 de Deuteronomio que vayan cada uno a sus casas, que vayan cada uno a sus lugares. Pero hay algo que Dios le dice a Moisés. Le dice: quédate tú aquí conmigo. ¿Sabe? El secreto del servicio ministerial es qué tan cerca estamos del que nos llamó. Qué tan cerca estamos del dueño de la obra. Note lo que dice: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces es allí donde comienza. Dice que Jesús los llamó así. La segunda cosa que es interesante
en este capítulo 3 y versículo 13 de San Marcos es que dice que llamó a los que él quiso. ¿Sabe algo interesante? En cuanto al ministerio, sobran las recomendaciones, sobran los currículums. En cuanto al ministerio, él llama a los que él quiere. Si nosotros pensamos en los 12 a los que llamó el Señor, quizá algunos de nosotros no llamaríamos a quienes el Señor llamó. Y tal vez pensaríamos en un grupo más selecto, más, qué sé yo, de mayor relevancia. Y Él buscó a los de Él, donde tal vez otros no irían a buscar. Y es allí donde el apóstol Pablo dice, antes lo débil del mundo escogió Dios, y lo necio del mundo, y lo menospreciado, y lo vil del mundo escogió Dios. Los escogió con un propósito, para a través de ellos avergonzar a los sabios, avergonzar a los grandes, avergonzar a los poderosos. Así que si Dios te llamó a ti, debes sentirte bienaventurado, porque Él no te escogió porque alguien te recomendó, no te escogió porque alguien vino al Señor y le dijo, este sirve. Te escogió porque Él quiso. Aquí Marcos dice en este pasaje, y llamó así a los que Él quiso. Así que lo primero que encontramos es el llamado del Señor. Lo segundo que encontramos es la posición de los que son llamados. Y lo tercero que encontramos es la obediencia de los que son llamados. Tres cosas muy importantes en cuanto a la labor ministerial de una persona, de un hombre llamado por Dios. Número 1, el llamado del Señor. Número 2, la posición que deben tener los que son llamados. Y número 3, la obediencia. Dice, vinieron a Él. Y luego dice el versículo número 14, y estableció a 12. Y mire lo importante y lo maravilloso de este pasaje, porque dice para qué los estableció. Hoy lamentablemente se hace al contrario, pero el versículo es clave y es determinante. Lo primero que dice el versículo es que los estableció para que estuvieran con Él. Ojo a esto. Dios no nos llama para que estemos con los grandes, con los poderosos, no, es para que estemos con Él, para que estemos al lado de Él, para que estemos con Él. Y lo segundo que dice acá es, y para enviarlos a predicar. Antes de enviarlos a predicar, ellos debían estar con Él. ¿Sabe cuál es una de las grandes situaciones adversas que vive la iglesia de hoy? Que estamos saliendo a hacer muchas cosas, pero nos estamos olvidando del dueño, del Señor, del propietario, del Señor de la mies. Y aquí dice que lo primero que hizo Jesús fue para que estuvieran con Él. Y luego de estar con Él, no antes, luego de estar con Él, entonces enviarlos a predicar. Y cuando nosotros tomamos el camino correcto y tomamos el punto de partida correcto, entonces vamos a tener un crecimiento ministerial, un desarrollo ministerial, y nuestro servicio a Dios va a ser de gran bendición. Quiera Dios que cada uno de los que escuchan o ven este video puedan entender que todo comienza con Dios en el ministerio y todo termina en Dios en el ministerio. No se puede desarrollar un ministerio sin Dios, y no se puede ser bendecidos ministerialmente si no es Dios el que prima y el que tiene el primer lugar en la vida de aquellos que han sido llamados
para semejante grandiosa, gloriosa, maravillosa, extraordinaria labor. Porque como dijo alguien, si Dios te ha llamado al ministerio, no te rebajes siendo cualquier otra cosa en este mundo. Fue Spurgeon el que lo dijo, y lo dijo de otra manera. Pero si Dios te llamó al ministerio, ese es tu lugar, esa es tu posición. Pero no te olvides, primero hay que estar con Él para poder estar con aquellos a quienes Dios quiere salvar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y muchas bendiciones para todos en Cristo Jesús.